Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas que estamos hoy conectados por medio de esta tecnología. Estamos hoy, primer día de la semana. En esta preciosa mañana nos reunimos para conmemorar la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario sobre la muerte, al resucitar al tercer día. Pero celebramos también su ascensión, de saber de que Él en estos momentos está en el reino celestial, está en los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, coronado de honra y de gloria. Pero también en esta mañana celebramos y proclamamos su regreso por nosotros, que somos su pueblo, que somos sus hijos, que somos su iglesia, que anhelamos y aguardamos su pronta venida por nosotros. Estamos entonces comenzando también este mes. El mes de mayo es un mes que tradicionalmente se proclama como el mes de las madres, aunque tenemos claro nosotros todos los hijos de Dios que hay que honrar a padre y madre, no solamente cuando el mundo lo celebra, cuando hay que dar regalos, cuando el comercio le hace publicidad, sino que el deber nuestro como cristianos es siempre, mientras que tengamos a nuestros padres, honrarlos y obedecerlos y poder ayudarlos en lo que Dios dispone en nuestro diario vivir. En esta mañana vamos a utilizar el ejemplo de una gran madre. Una gran madre se llama Jocabed. Si preguntamos de pronto quién es Jocabed, para muchos el nombre no suena como muy familiar por su nombre propio. Pero cuando leemos en Números 26:59, donde la palabra del Señor nos describe qué mujer es, entonces nos dice que la palabra del Señor en Números 26:59 dice: la mujer de Adrán se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Adrán a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Entonces ahí sí ya se vuelve muy popular esta mujer, se vuelve muy popular esta madre, porque es la mamá del primer sacerdote de Aarón, es la mamá de Moisés, es la mamá de María. Y qué importante fueron estos tres hijos para el pueblo de Israel. Qué importante cómo Dios utilizó esta mujer. Y estas son las enseñanzas que el Espíritu Santo quiere traer a nuestros corazones en esta mañana, ya que esta mujer vivió un momento muy parecido al nuestro. En esos días la muerte para los bebés rondaban las calles como un virus, pero el virus se llamaba Faraón, que había decretado que todo bebé nacido hombre en Israel fuera arrojado a las aguas de ese gran río. A veces pienso que cuando una mujer está embarazada, lo que más desea es poder dar a luz y abrazar y tener en sus brazos ese bebé. Esto no pasó con Jocabed, porque ella sabía que en el alumbramiento, cuando vinieran las parteras, se iba a hacer público. No había en ese tiempo, no había cómo hacer una ecografía, no se sabía si era niño o era niña. Me imagino que la oración de muchas madres era que pudieran nacer niña para que no tuviera que ser muerto y arrojado al río, pero estaba la incertidumbre de que fuera niño. Ese niño que nació condenado por el mundo, condenado en las calles a muerte, ese niño se llama Moisés, que nace como en estos días nuestros, como en estos momentos. Y esta mujer también tuvo que estar en cuarentena con su bebé, escondida de Faraón, escondida de la muerte, para poder salvaguardar la vida preciosa de su hijo. En Hebreos 11:23, versículo 23, Hebreos 11, versículo 23, nos dice, nos recuerda lo que fue Moisés, lo que fue este hijo. Y dice que por la fe, fue un hombre de fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El decreto del rey era la muerte y tuvieron que estar escondidos 3 meses. Y para muchos ya la cuarentena se hace un poco larga, se hace un poco difícil. Y la cuarentena para ellos también fue muy difícil. Cada vez que lloraba el bebé, imagínense la tragedia, que nadie lo escuchara en esas carpas o en esos lugares donde habitaba el pueblo de Israel, en esas casas donde habitaba allí en Egipto, de que nadie se diera cuenta de que ella no podía salir, porque entonces la iban a ver que ya no estaba en embarazo. Y qué terrible fue toda esta cuarentena, que cada día que pasaba era un triunfo de poder
conservar la vida de su bebé. Ese era un triunfo y una victoria para ella y para su esposa. Pero qué importante acá, en esos días de tanto temor, en esos días de tanto terror, en esos días de tanto horror para esta familia, dice el versículo 23 terminando de Hebreos 11, y no temieron el decreto del rey, no le temieron a la muerte. Y dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, no, Dios guardó la vida de este bebé, de este hombre, y creció, y hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, allí donde estaba condenado a muerte, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y sí que necesitamos en esta mañana, sí que necesitamos en estos días, sí que necesitamos en todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra poder sostenernos en medio de las tribulaciones, de las dificultades, de las tentaciones, de las aflicciones, podernos sostener como viendo al invisible, que podamos ver a ese Dios verdadero, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios salvador, a ese Dios misericordioso, a ese Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de perdón, revelado en la persona de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo, para poder sostenernos, para poder tener paz, para poder tener fortaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. Leía acerca de un hombre que escribía un libro acerca de las mujeres de la Biblia, y una de las frases que me llamaba la atención en ese libro en días atrás era: lo importante de la vida no es quién eres, sino lo que haces con tu vida. Y eso es lo que hace trascendente la vida de nosotros aquí en la tierra. Y eso es lo que el Señor quiere obrar en nosotros. Es lo que Él quiere colocar su santa voluntad. Él quiere colocar su misericordia. Él quiere colocar su poder. Él quiere colocar su gloria. Él quiere colocar su santidad en nuestra vida, para que hagamos en este mundo algo diferente a lo que el mundo cotidianamente suele hacer. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Que podamos ser sal en este mundo de simplezas, en este mundo de tragedia, en este mundo de desesperanza, en este mundo de dolor. ¿Cómo respondemos a los desafíos y a las dificultades de la vida? Es lo que realmente cuenta. Es la historia que realmente van a entender nuestros hijos, van a entender nuestros nietos, cómo atravesamos los momentos difíciles cuando es puesta a prueba nuestra fe. Esta mujer vivió en un periodo donde la muerte era una amenaza continua, ya que Faraón ordenó que todo niño nacido debía de ser enviado al río, arrojado al río. En Éxodo 1:22 lo leemos, dice la palabra del Señor: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Esto debido a que los egipcios tenían mucho miedo por el crecimiento de un pueblo fuerte como Israel. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedir su dirección. Oh Padre, te oramos en esta hora, Señor, porque vivimos días como los que le esperaban en su nacimiento a Moisés. Días de tragedia, días donde la muerte ronda nuestras calles, días de mucha incertidumbre, de mucho terror físico. Cuando vemos las noticias, Señor, y vemos no solamente aquí en Colombia, sino en muchos países del mundo, vemos lo desalentador que es, como los hospitales, como la gente sufre por la pérdida de un ser querido. Y vemos toda esta tragedia, Señor, de este virus. Y oramos a ti, Señor, y clamamos a ti porque tú conoces nuestro temor, tú conoces nuestra preocupación. Tú conoces, Señor, no solamente nuestro pasado, nuestro presente, sino que tú tienes el conocimiento también de nuestro futuro. Y te damos gracias porque nuestra vida está escondida en ti. Pero, Señor, tú conoces que nuestra carne desfallece con la incertidumbre de salud que hay, con la incertidumbre económica, con la incertidumbre social, donde el panorama, Señor, que nos avecina como sociedad es muy incierto. Pero te damos gracias porque nosotros no confiamos, Señor, en lo que las noticias nos hablan,
ni en lo que el mundo siente, sino que confiamos en ti y sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en esta hora para que tú abras nuestros ojos espirituales, para que te podamos ver a ti, Señor, como Moisés, que se sostuvo viendo al invisible, porque él te vio, Señor, él te vio espiritualmente, él vio tu gloria, él escuchó tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des la fe y la esperanza de esta mujer, que sin saber, Señor, sin saber qué hijo era el que iban a hacer de ella, sin saber qué iba a hacer de la vida de este muchacho, sin saber, Señor, cuál eran tu voluntad y cuáles eran tus planes para él, Señor. Ella tuvo fe en ti, tuvo confianza y perseveró, Señor, y pudo sostenerse también como viendo al invisible y pudo, Señor, clamar a ti y pudo, Señor, recibir tu misericordia, recibir tu gracia, recibir, Señor, tu poder. Y oramos, Señor, para que esta palabra en esta mañana, Señor, pueda fortalecer nuestros corazones, pueda consolar nuestros espíritus, pueda llenar de esperanza nuestras mentes, de saber, Señor, que tú eres soberano y que tú tienes control de todo y que tú vas a regresar por nosotros y que nosotros tenemos una esperanza de vida eterna contigo, Señor. Oramos también por los amigos, amigas que están escuchando esta predicación, que también esta sea una mañana de salvación, que tú las llames al arrepentimiento y que tú, Señor, a través de tu santa y poderosa palabra y por medio de tu Santo Espíritu, tú les redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y que estas almas, Señor, puedan venir al arrepentimiento y tú las puedas salvar, Señor, a través de tu poderosa y eterna palabra. Te lo rogamos, oh Padre de la gloria, en el nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Amén. Tenemos entonces en estos minutos que nos quedan una reflexión acerca de la vida de esta mujer de Jocabed. En Éxodo capítulo 1, versículo 9 y versículo 10 dice la palabra del Señor: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo a guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Eso era lo que le preocupaba a Faraón y por eso entonces dio el edicto de que todos estos niños nacidos en ese momento allí fuesen condenados a la muerte. Jocabed vio que un hijo es un don hermoso, con un propósito hermoso de Dios. Y yo creo que esta cuarentena también ha permitido que muchas madres estén en sus casas. Quizás muchas de las hermanas que están escuchando esta predicación y de muchas de las amigas que están en estos momentos aquí viendo este sermón, siempre están trabajando, salen muy temprano en la mañana, regresan muy cansadas en la noche y con todo el trajín, con todo el sudor, con todo el esfuerzo, con todo el desgaste de la vida laboral, llegan a su casa y es muy poco el tiempo que comparten con sus hijos. Y bueno, está la televisión, está la preparación del día siguiente, están todos los quehaceres domésticos, está todo el afán que tiene la vida cotidiana, pero creo que esta cuarentena ha hecho un cambio en nuestra sociedad, un cambio que necesitaba urgentemente, que los padres pudieran tener tiempo para compartir con sus hijos. Y dice el versículo 2 de Éxodo 2, dice la palabra del Señor: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Siempre me he preguntado qué significa esa palabra hermoso. Sería que tenía una nariz muy respingada Moisés, tenía unos ojos muy hermosos. Bueno, creo que todas las mamás que ven muy hermoso a los bebés. Yo cuando veo un bebé recién nacido es un poco gracioso, no es tan hermoso, es como un poco ojeroso, como un poco arrugado. ¿A qué hermosura es que realmente se refiere la palabra? Ahí tendríamos que ir a Hechos capítulo 7, versículo 20, y ahí el Espíritu Santo nos habla cuál fue la hermosura que vio Jocabed
en Moisés? ¿Cuál fue la hermosura que vio en su bebé? ¿Qué fue lo que llenó de esperanza y de fortaleza el corazón de esta madre para desafiar la muerte que rondaba las calles en su sociedad en esos días? Y dice el Espíritu Santo en Hechos 7, versículo 20, dice que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Esa es la hermosura de Moisés, que era un hombre que había sido mandado, que había sido planificado, que era agradable ante los ojos de Dios. Y esa debe ser nuestra oración como padres. La hermosura de nuestros hijos no es en que crezcan, en que se desarrollen físicamente, en que puedan tener muchos títulos universitarios, sino en que sean agradables a Dios en cada una de sus etapas de la vida aquí en la tierra. Y dice que fue criado 3 meses en casa de su padre, o sea, estuvo allí en cuarentena, sin poder salir a la calle, sin poderse dejar ver de nadie, escondido allí, porque allí estaban los guardas, estaban los espías egipcios, y si se daban cuenta que era un bebé hombre, entonces debía ser arrojado al río. La hermosura de Moisés era que era un hombre agradable a Dios, enviado directamente por Dios. Su mamá escondió el bebé por 3 meses, no solamente arriesgando la vida del bebé, sino su propia vida por desafiar el edicto de Faraón. Éxodo capítulo 2, versículo 3 nos dice la palabra del Señor, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Y va a haber un momento donde tendremos que salir de la cuarentena, va a haber un momento donde de pronto la vacuna no va a estar. Y bueno, yo no he podido estar en cuarentena ningún día, he tenido que trabajar normalmente, de pronto hasta un poco más, trabajo en una empresa de alimentos y parecemos en diciembre porque hubo desabastecimiento en los supermercados y la producción se subió, pero quizás hermano o hermana, amigo, usted tendrá que salir en un momento. Tendrá que salir a la calle, tendrá que ir al trabajo, tendrá que hacer una vuelta y la otra. Y quizás usted está lleno de temor. Pero dice en Éxodo 2:3, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, rompiendo la cuarentena de 3 meses, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo colocó a flotar allí en ese río donde están los cocodrilos más grandes del mundo. Imagínese usted eso, con todo el peligro, un bebé flotando a la deriva en un río. Ella no sabía que estaba guardando la vida del líder utilizado por Dios para darle libertad de la esclavitud y sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, que está bajo el poder de Faraón. Muchas madres y padres desconocemos el potencial de nuestros hijos y desperdiciamos el tiempo cuando nuestros niños están pequeños, porque no sabemos qué van a hacer cuando son mayores y desconocemos ese potencial y los descuidamos, los ignoramos el plan de Dios en los corazones de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y este es un tiempo para que clamemos al Señor, es un tiempo para que oremos al Señor, para que podamos descansar en el Señor y para que nuestros hijos sean agradables delante de los ojos de Dios y para que clamarle al Señor para que nuestros hijos sean hijas, sean utilizados grandemente por la gloria y el poder, la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Dios premió el amor de esa mamá. Y aunque la hija de Faraón tomó a Moisés y lo sacó de las aguas, su madre lo alimentó y lo crió por mucho tiempo. Allí le enseñó el temor del Señor. Allí le enseñó el Dios verdadero que 40 años después, leemos allá en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está hablando de Moisés, nos relata de cómo después de 40 años de estar en Egipto, entonces de aprender toda la sabiduría de los egipcios, dijo, voy a ir a ver a mis hermanos los hebreos. Y entonces su corazón fue movido a misericordia por ellos. Recordó de quién era su identidad con lo que sus padres, con su madre y sus padres y su padre y sus hermanas y su hermano le enseñaron allí en su casa a su temprana edad. En Éxodo capítulo 2, versículo 8, dice, y la hija de Faraón respondió, ve entonces, y fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual
dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Qué especial esto, ¿cierto? Como toda una tragedia, como Dios tiene el poder de convertir una tragedia en bendición. Imagínense, esta mujer terminó recibiendo un pago para poder criar a su propio hijo. Y por eso la palabra del Señor fortalece nuestras mentes y nos dice que las cosas, todas las cosas a nosotros, a los hijos de Dios, nos ayudan a bien porque tienen un propósito eterno que Dios ha determinado con cada situación que atravesemos, con cada enfermedad, con cada tentación, con cada dificultad, con cada tragedia que tenemos que enfrentar en esta vida. Una madre tiene diversos dolores por sus hijos, no solamente en el alumbramiento, ese es el primer dolor, en el parto. También tiene mucho dolor al verlo enfermo. También tiene mucho dolor ante la expectativa de un futuro incierto, como en la sociedad en que vivimos, donde hay drogadicción, hay homosexualidad, hay pandillas, hay muchas cosas terribles en nuestra sociedad alrededor. También hay un dolor en los padres hoy, en las madres, en los papás, acerca del futuro por la salvación del alma de este niño. Pero el gran ejemplo de Jocabed es que podemos descansar en el Señor y saber que la fe y el amor salvarán a nuestros niños. La fe en el Señor y el amor que nosotros podamos darles van a salvar a nuestros hijos. Es la fe de esta madre mezclada con amor lo que hace que Dios obre con poder y gracia y salve a este niño y haga un gran hombre de Dios y lo use para sus planes preciosos y eternos. Jocabed, con todo el temor de su alma, tuvo que dejar al niño en las manos de Dios. Tuvo que dejarlo allí en ese canasto allí, dejarlo flotando, pero Dios se ocupó del niño y sanó el dolor y la tragedia en el corazón de esta madre. Y esta situación es una situación muy adversa, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas en nuestra ciudad, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas en nuestro país y nuestra vida va a correr grande peligro por este virus, pero tenemos que descansar, tenemos que entregar la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros familiares, nuestras propias vidas tenemos que entregarlas en las manos del Señor y confiar que el Señor obrará conforme a su misericordia, conforme a su gracia, conforme a su poder, pero también sabiendo de que el Señor tiene el control de todas las cosas y que tenemos vida eterna y que tenemos una esperanza de resurrección. Qué hermoso es pensar en eso, pensar en cómo Dios convierte esa tragedia para esta mujer en una gran bendición. Ella nunca se imaginó que ese niño, que esos 3 meses escondida allí, que ese chico que ella estaba allí educando para la hija de Faraón, Dios lo iba a utilizar para romper 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Pero no solamente esta mujer tuvo a Moisés, también tuvo a María. Y Éxodo capítulo 15, versículo 20 dice que María era profetisa, dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. O sea que María, la hermana de Moisés, la hija de Jocabed, también fue una mujer lideresa dentro de las mujeres de Israel y también fue profetisa y también tuvo la muerte allí pisando sus talones cuando salieron de Egipto y entonces frente a ellos estaba el Mar Rojo y en ese episodio terrible y en ese episodio donde la muerte estaba allí detrás de ellos, entonces ella eleva una gran canción que aparece en Éxodo capítulo 15 versículo 20. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Y María repetía: cantad a Jehová, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo
y al jinete. A lo que ellos temían, su amenaza era el caballo y el jinete. Y su canción era una canción de gozo, una canción de libertad. Cantada a Jehová, una canción de salvación. Cantada a Jehová porque se ha cubierto de gloria. Y esto también en esta cuarentena, en estos momentos de oscuridad, debemos iluminar nuestras casas, iluminar nuestras vidas, cantando al Señor de su poder, de su gloria, de su salvación. Pero también tuvo otro hijo. Aunque el tiempo va bastante rápido, tuvo otro hijo que se llamó Aarón, que fue el primer sacerdote. El Salmo 99, versículo 6 nos dice, Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Pero hay un pedacito aquí en el Salmo 99, versículo 6, que hablan de Moisés y de Aarón, también de Moisés. Dice, ellos clamaron al Señor y él le respondió. Qué importante, qué ejemplo tan bonito. Esta mujer clamó al Señor, Jocabed, sus hijos clamaron al Señor también. Y lo más trascendente es no solamente que tenemos la oportunidad de clamar al Señor, de orarle a Él, sino saber que Él escucha nuestra oración y responde a nuestras necesidades. Él suple nuestras necesidades, Él está atento para traer paz en medio de la tormenta, para fortalecer nuestro espíritu en los momentos difíciles que atravesamos. Para concluir, que se ha ido el tiempo, entonces aprendemos de esta mujer en Proverbios 22:6, la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano o hermana, no se queje por esta cuarentena. Yo sé que hay incertidumbre económica, de pronto se termine el contrato laboral, de pronto ya se terminó, de pronto no se sabe en qué se va a trabajar. El Señor tendrá cuidado de nosotros y también el Señor debe mover a todos nosotros, los hermanos que tenemos trabajo, de cómo ayudar a los que van a perder su trabajo y poder suplir las necesidades de los unos y de los otros. Pero ocupa este tiempo no para preocuparte. Ocupa este tiempo para instruir a tu hijo, para instruir a tu hija en el camino del Señor, como lo hizo Jocabed, como instruyó a Moisés a su temprana edad, y aunque fue luego a la casa de Faraón, y lo leímos al principio, dice que él amó más el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque tenía su mirada y su vista y sus ojos en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Háblale del invisible a tu hijo. Háblale del Dios Todopoderoso. Aprovecha este tiempo para instruir a tus hijos para el Señor. En Miqueas capítulo 6, versículo 4 dice la palabra del Señor, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Aquí el Señor, el Espíritu Santo, hace un homenaje a esta mujer, a Jocabed, y dice, estos tres hijos, los tres hijos de esta mujer, Dios los utilizó. Claro que ellos tuvieron errores en la vida. Tuvieron errores Moisés, tuvieron errores Aarón, tuvo errores María, pero el Señor tuvo gracia, tuvo misericordia. No deseche a tus hijos por los errores. Perdónalos, ayúdalos, acércalos al Señor a través de la oración. Aprovechemos este tiempo, aprovechemos esta cuarentena para mostrarle a nuestros hijos el invisible, que se haga visible en nuestras vidas, que se haga visible a través de nuestras oraciones, que se haga visible en los estudios bíblicos que tenemos en casa. Y qué hermoso que el Señor convirtió esa tragedia, esa amenaza de muerte para Jocabed, la convirtió en una gran bendición y levantó un gran hombre, Dios para él, que pudo llevar sus planes y poder liberar a su pueblo de la esclavitud de 400 años en Egipto. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra en esta mañana. Oh Padre de la gloria, te damos muchas gracias en esta mañana por tu preciosa palabra. Tú conoces, Señor, cada una de nuestras necesidades físicas. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada hermano, de cada hermana. Tú conoces la incertidumbre, Señor, económica que hay en nuestros días. Pero, Señor, te damos gracias porque
tú tienes el control de todo. Porque tú tienes el poder, Señor, para sustentarnos, para guardarnos, para protegernos. Porque tu palabra, Señor, ha prometido allí en el libro de los Salmos, dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oramos, Señor, también para que tú levantes, Señor, y muevas los corazones de cada hermano que tiene buena provisión, que tiene bendición material, de no guardarla, de no acapararla, Señor, que tú muevas nuestros corazones para compartir y poder llevar las necesidades los unos de los otros. Oramos, Señor, por este tiempo de cuarentena, que tú bendigas cada hogar de cada hermano y de cada hermana, y que este no sea un tiempo de preocupación, de ver las noticias terribles, de temer a este virus todos los días, de acostarse muy tarde viendo mucha televisión y levantarse muy tarde y perder este tiempo, Señor. Mueve las familias, Señor, a través de tu Santo Espíritu para aprovechar bien el tiempo, para buscarte a ti, Señor, para acercar a nuestros hijos y a nuestras hijas a ti, Señor Jesucristo. Oh, Señor, corremos el gran peligro en estos días, Señor, con este virus, pero te damos gracias porque nuestra vida está escondida en ti. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Oh, Señor, oramos por todas las mamás, oramos por cada una de ellas, por las hermanas, Señor, que asisten a nuestra iglesia. Oramos, Señor, para que tú las llenes de amor, las llenes de fe, las llenes de sabiduría y que ellas puedan levantar hijos e hijas para la honra y gloria de tu santo nombre. Oramos también, Señor, por todos los abuelitos y abuelitas de nuestra asamblea que están enfermitos, Señor. Oramos, Señor, que tú los asistas allí en su lecho de dolor. Oramos especialmente por nuestro amado y preciado hermano Gilberto. Tú le amas más que nosotros, Señor. Oramos por él, Señor. Extiéndele tu misericordia. Oh, Señor, asístele, Señor, con tu dulce y bella presencia en estos momentos de dolor y de enfermedad, oh Padre de la gloria. Te lo rogamos todo, oh Padre Santo, en la persona amorosa, en nuestro gran pastor, en nuestro gran Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos, y fortalezca nuestras mentes y nuestros corazones en el Señor Jesucristo, porque Él regresa pronto por nosotros. Amén.